Buenas tardes. Veo que se van agregando poco a poco. Les acabo de enviar el link porque un poco pasadita de hora porque he estado resolviendo unas emergencias. Vamos a darle unos minutos a que sigan ingresando. Veo que hay 11 participantes. Vamos a darle 2 minutos más. Poco a poco que se vayan integrando. Les tengo bloqueado el micrófono. Le he dado a silenciar a todos para que según vayan entrando sin ruido, pero si de los que están dentro ya me escuchan, Carla, por ejemplo, que veo que está dentro, Carla Melo, ¿me podría decir si me escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono? Ahí. Sí, doctora, la escuchamos. Doctora, también recuerde grabar la clase. ¿Cómo? Ahora te oigo. Grabar la clase, Sí. doctora. Ya estamos grabando. Oh, Por perfecto. eso, las modificaciones que hago, o sea, lo de que tenga que admitir yo a los estudiantes que no entren solos, sino que le tengo yo que dar a admitir. Todas estas cosas me las pide la plataforma cuando la edité para que se pueda grabar y todo eso. Entonces, desde el momento cero, desde que empecé, ya También recuerda, doctora, que la clase tiene ahora un límite. Riley se está diciendo algo, pero no lo escucho. Riley, ¿puedes Que hablar más recuerde, alto? doctora, que la reunión tiene un límite de 40 minutos ahora. Yo la puse para 2 horas. Yo la puse para 2 horas. Aunque realmente no creo que pueda estar todo ese tiempo porque, como decía al principio, me han surgido unas emergencias y voy a tener que volver a la clínica. Entonces, probablemente hoy solamente dé tiempo a hablar de un tema. Y ya entonces tendremos que dejar para el viernes el siguiente tema, el tema 8. Porque es un tema bastante largo y de nada sirve dárselo todo rápido y corriendo sin, o sea, de nada sirve que no entiendan nada. La idea es que se pueda transmitir la información de forma que lo puedan más o menos asimilar. Entonces, veo que ya hay 27 estudiantes, siguen entrando. Si tienen alguna pregunta ahora, me la pueden ir haciendo. En lo que voy compartiendo pantalla y todo eso. De todas formas, me voy a poner los auriculares para ver si los escucho mejor. Entonces, creo que nos quedamos, habíamos dicho de dedicarle unos 10 minutos para culminar la glomerulonefritis. Entonces, recuérdenme ustedes, ¿por dónde nos quedamos con la glomerulonefritis? Solo hablamos de la IGA. Exactamente. Espera, que no oigo. Dime ahora. Ay. No escucho. Doctora, nos quedamos por la IGA. Ok. Ahora sí escucho. Entonces, dime cuáles vimos. La posinfecciosa. La de cambios mínimos. Cambios mínimos, segura. ¿Te la vimos? No, esa no, es que yo tengo marcado que estaba estudiando. Y la membrana proliferativa vimos. Esa sí.
No vimos la membranosa, ¿verdad que no? Nos quedamos ahí en la membranosa. Sí. Ok. Excelente. Ahí era que íbamos a retomar. Bueno, pues entonces como nos faltan algunas solo, vamos a dar continuidad aquí en la membranosa. Vamos a ver. Ok. Entonces, tengo ya 32. Vamos a empezar. Como les decía al principio, el que tenga alguna pregunta en el momento, aunque yo esté dando la clase, la puede activar su micrófono y me para. No hay problema. Ok. Entonces, estamos aquí. La membranosa. Me dejan saber, Carla, si ves la pantalla. Sí se ve, profe. Ya. Debe, profesor, ampliarla entonces. Ahí mejor, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. ¿A dónde nos quedamos? Como yo les decía a la clase pasada, que de la glomerulonefritis me interesaba que viéramos pinceladas, que viéramos un poco generalidades, porque les decía que son enfermedades bastante infrecuentes y que la idea es que ustedes pudieran reconocerlas, por lo menos tener nociones de las mismas para que en caso de que de que tengan algún paciente con la sintomatología de este tipo de glomerulonefritis, pues puedan más o menos sospecharla y enviarlas a tiempo al nefrólogo. Me van a disculpar, esto es de la emergencia. Dígame, doctor. ¿Habitación qué? 330. Gluconato, la ampolla de gluconato de calcio es lo más importante. Eso es lo primero. Luego, dime. Sí, sí, sí. Un gramo en cada solución salino, sí. No, la de 1 gramo. Está bien. ¿Qué? Recién calcio, sobre, un sobre ahora. Recién calcio, en sobre. Recién calcio, eso es un quelante de potasio. Sí, todo ahora. Acuérdate, el gluconato es urgente, eso es lo más importante. Hablamos, está bien. Ya ustedes se imaginarán de qué se trata mi paciente. Nadie dice nada. Bueno, una hiperpotasemia. Un paciente que le comento rápido porque es increíble lo que hablamos siempre en clase. La enfermedad renal puede llegar a ser tan silenciosa, incluso en estadios finales de la enfermedad, que hay pacientes que estando totalmente asintomáticos, una creatinina de 11, un potasio de 8, o sea, asintomático total, los cambios son electrocardiográficos. Pero entonces eso lo que te hace es que el paciente no lo entienda, porque como está asintomático,
se siente bien, se quiere ir a su casa. Entonces es convencerlo de que no está nada bien, de que hay que tratarlo de forma urgente, porque en cualquier momento se le para el corazón con ese potasio, o sea, así de simple. Entonces lo que lo hace más complicado todo esto es precisamente el hecho de estar asintomático. Y por eso la gente no suele ir a tiempo, porque no se siente ningún síntoma. Bueno, centrándonos en la membranosa, ¿por qué se llama así? Yo había dicho en la clase pasada que los nombres de todas las glomerulonefritis estaban dados por los hallazgos a nivel del microscopio, hallazgos histopatológicos. En este caso, el hallazgo es, en concreto, un aumento en el grosor de la membrana basal. Es decir, que aquí en este tipo de enfermedad, puede ser primaria o secundaria, es decir, primaria porque la afectación es genética, es un problema, una susceptibilidad genética o una mutación genética, que hace que se generen autoanticuerpos en contra de estructuras propias de la membrana basal. Eso tiene un nombre, esas estructuras, la fosfolipasa A2. Entonces, se generan estos autoanticuerpos que destruyen la membrana basal y se forman inmunocomplejos por ese autoanticuerpo que se une con este antígeno, que es esa estructura propia de la membrana basal, se unen, forman inmunocomplejos y se depositan ahí en la membrana basal. Van a ver, bueno, ahí lo ven en la flecha, todos los circulitos rojos, aquí, todos esos son los inmunocomplejos que se depositan en la membrana basal. Y si se depositan en la membrana basal y afectan predominantemente la barrera de filtración, ¿cuál será el síntoma principal? La proteinuria, y en este caso la proteinuria masiva, a modo de síndrome nefrótico. Entonces, la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto es la glomerulonefritis membranosa. Bien. Este tipo de glomerulonefritis, como decía, puede ser primaria, por eso te expliqué, o secundaria. Y esto sí que es bastante frecuente. Cuando es secundaria, casi siempre se debe a un síndrome paraneoplásico. Es decir, es consecuencia de un cáncer, o porque el paciente tiene un linfoma de Hodgkin, o tumores sólidos a cualquier nivel, pueden ocasionarme como un síndrome paraneoplásico este tipo de glomerulonefritis. O sea, que ojo con las membranosas, porque si la diagnostico, tengo que entonces empezar a buscar esas posibles causas, incluyendo cáncer, sobre todo cáncer de tipo hematológico. Bien. Entonces, ahí dice que no hay inmunocomplejos circulantes, porque como expliqué, los inmunocomplejos se forman por estructuras propias de la enfermedad, de la membrana basal, que son las que se consideran como los antígenos. Entonces son inmunocomplejos que se depositan ahí in situ, se forman in situ y se depositan in situ. No están circulando en la sangre, por eso dice que no hay circulantes. Bien, entonces, a ver si me deja avanzar. Bueno, si me va a dar lo mismo, la otra vez. Siguiente. Entonces, aquí es importante recordar que este tipo de glomerulonefritis puede incluso remitir de forma espontánea. Por eso es que se suele dejar, una vez que se buscan todas las causas, se suele dejar sin tratamiento un tiempo, porque el tratamiento es agresivo, el tratamiento es inmunosupresor. Recuerden que estamos hablando de enfermedades autoinmunes, por tanto todas estas necesitan, o la mayoría necesita inmunosupresores. Por eso es que se dice que la dejen remitir de forma espontánea, o sea, la dejen sin tratamiento, porque un porcentaje puede remitir de forma espontánea. Entonces, obviamente el tratamiento va a ser inmunosupresor y también va a depender de la causa, porque si la causa que lo originó fue un cáncer, pues obviamente lo que tengo que tratar es el cáncer. Entonces, aquí solamente a modo de teoría, para que lo vean, este es el microscopio electrónico donde se ve la ultraestructura renal, esa es la membrana basal, lo que señalo con la flecha, y fíjense todo eso oscuro que se ve, todos esos puntos negros, son los depósitos de inmunocomplejos, que se ve la membrana basal llena de estos depósitos.
Y por eso es que la membrana basal, en la óptica, en el microscopio óptico, se ve. Ustedes ven estas flechas, todos esos puntitos negros alrededor de la membrana basal son los depósitos. Y por eso se ven así como a modo de espículas. El ovillo capilar se ve como si tuviera muchas espinas, muchas espículas que se llaman spikes. Bien, la extracapilar, eso es todo en cuanto a la membrana basal que hay que recordar. La extracapilar, ¿por qué se llama así? Se llama así porque hay una proliferación de células epiteliales a nivel de fuera del capilar, que se llama extracapilar. Y la formación, miércoles, segundo, perdón. Dime. Lo que pasa es que estoy dando clases, dime. Sí, así. Sí. No, la ampolla, no, el gluconato de calcio no hay que diluirlo. Eso es directo. No. El bicarbonato, eso sí hay que diluirlo en la solución salina. Pero el gluconato de calcio no. Dime ¿qué más, Polanco, que te vi aquí con los estudiantes? Está bien. Y ya. Resincarse vía oral yo puse. Vale. Wow, eso se llama deficiencias. Lo médico de aquí, pero bueno. Claro, porque una cosa que está bien escrita, una orden médica, y no sabe manejar una hiperpotasemia. Bueno, entonces me quedé en que la formación de semilunas era, o sea, la formación de la proliferación, perdón, de células era a nivel, se hacía en forma de una semiluna. Aquí está. Entonces, cuando se ven semilunas, esto casi siempre, o mejor dicho, siempre es malo. O sea, siempre es característico de mal pronóstico, porque suele ser típico de este tipo de glomerulonefritis, que es la extracapilar. Y la extracapilar es un cuadro devastador. O sea, suele ser un cuadro que te da afectación de la función renal de forma aguda y rápida. Se llama incluso, el otro nombre que recibe esta glomerulonefritis es rápidamente progresiva, porque puede afectar la función de los riñones de forma bastante brusca. O sea, pasar de estar bien hoy y en una semana necesitar diálisis por este tipo de glomerulonefritis, la forma en la que avanza tan brusca. Fíjense que aquí describe varios tipos. La que hablamos el otro día, el Bush-Pasteur, que es la tipo 1, que aquí básicamente es por anticuerpos que se generan en contra de la membrana basal. Y luego los otros tipos, recuérdenlo, porque luego vamos a hablar de vasculitis. Y la vasculitis, por ejemplo, como el Wegener, Church-Strauss, la poliarteritis nodosa, este tipo de enfermedades, este tipo de vasculitis generan este tipo de glomerulonefritis. O sea que esas vasculitis afectan al riñón en forma de glomerulonefritis extracapilar. Y suelen cursar, sobre todo esta, con el complemento bajo. Eso nos ayuda. Entonces aquí vuelven a ver otras semilunas. Fíjense cómo hay una proliferación de células abundante y la forma que tiene en el glomérulo es de una semiluna. Eso siempre es malo. Fíjense aquí, que lo dice, mal pronóstico. Un 2/3, o sea, en 2/3% de los casos, o sea, en un 2/3, o sea, la mayoría, evoluciona a enfermedad renal crónica terminal. Lo que les decía al principio. Y fíjense que el tratamiento puede ser bastante agresivo. Aparte de dar corticoides e inmunosupresores, tengo que dar, está indicado realmente la plasmaféresis, es decir, un recambio de todo el plasma. Eso es lo que significa plasmaféresis. Una terapia de recambio, de una terapia de que se utilice la misma máquina, una máquina parecida a la máquina de hemodiálisis, pero lo que hace es recambiar el plasma y ponerle un plasma nuevo para eliminar todos esos autoanticuerpos que se generaron. Y los inmunosupresores son para que se
dejen de formar esos autoanticuerpos. Bien, esas glomerulonefritis que vimos fueron las glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos, por ese tipo de reacción que se da entre un antígeno y un anticuerpo. Ahora bien, hay otros tipos de glomerulonefritis que no hay ese mecanismo fisiopatológico, como por ejemplo la glomerulonefritis por cambios mínimos. ¿Por qué se llama así? Lo primero es que se llama así porque en el microscopio óptico prácticamente no se ve nada. Son cambios tan mínimos que son imperceptibles y parecen incluso un glomérulo normal. Por eso se llama así. ¿Qué me puede causar este tipo de glomerulonefritis? Bueno, se ha visto asociado, la etiología es idiopática, no se sabe, pero se ha visto asociado en muchos casos a linfomas, sobre todo en niños, porque esta glomerulonefritis es típica de niños. Y se ha visto también en niños con dermatitis atópica y con mutaciones genéticas del tipo que describí ahí. Entonces, lo que se ve afectado básicamente es la membrana de filtración, la barrera de filtración. Específicamente, vemos aquí en la ultraestructura, se ve bastante bien cómo los pedicelos, que son estos, están unidos. Fíjense, no hay esos espacios interdigitales entre pedicelo y pedicelo, sino que están unidos y por eso se llama fusión pedicelar. Y si lo que está afectado principalmente es la membrana basal y la barrera de filtración, el síntoma característico, ¿cuál va a ser? La proteinuria. La proteinuria exclusivamente aquí el síndrome nefrótico, una proteinuria masiva. Entonces, glomerulonefritis de cambio mínimo, causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños. ¿Se acuerdan que hablábamos de los niños y si biopsiábamos o no biopsiábamos? En una primera, de fase inicial, una primera valoración, a los niños no se suele biopsiar, porque en el 80% de los casos de los niños que te hacen síndrome nefrótico van a tener esta enfermedad. Y por eso, como la evolución es benigna con tratamiento, lo que se suele hacer es iniciar tratamiento de forma empírica. Entonces, aquí, como decía, no hay inmunocomplejos, porque la fisiopatología no se conoce bien, solamente se han visto asociaciones a este tipo de enfermedades que mencioné, y fíjense que lo que hay básicamente es una alteración de la membrana basal, lo cual lo hace permeable a las proteínas y producir el síndrome nefrótico. Fíjense que este glomérulo, así se ve, una glomerulonefritis de cambio mínimo, que es un glomérulo que ustedes lo ven normal, ¿verdad? O sea, se ve bastante normal, no hay ningún cambio que se pueda percibir, por eso se llama así. Bien, y fíjense aquí cómo también vemos la fusión pedicelar a nivel ya de la ultraestructura. O sea que para hacer el diagnóstico, si yo tengo el síndrome nefrótico, es un niño, y le hago la biopsia y veo un glomérulo normal, eso me hace pensar en cambios mínimos. Obviamente para tener el diagnóstico definitivo tendría que hacerlo en una microscopía electrónica para entonces ver ahí la fusión pedicelar, que solamente ahí se ve. 90% de los casos, buen pronóstico, y suele ceder con corticoides. Eso es todo lo que hay que recordar de cambio mínimos. Focal y sedentaria, ¿por qué se llama así? Básicamente porque la alteración que se ve está en algunos glomérulos, es decir, que es focal, no global, no difusa, y luego, si tú coges un glomérulo, como vemos aquí, analizamos un glomérulo, fíjense que la afectación no está en la totalidad del glomérulo, sino en una parte, solo en un segmento. Entonces es focal porque solo hay algunos glomérulos afectados de todos los glomérulos, y si cojo uno es una alteración segmentaria solamente. Esa fibrosis, todo esto que se ve más rosadito, todo eso es hialinosis y fibrosis, que es básicamente la fisiopatología de lo que ocurre aquí. Normalmente esta enfermedad es secundaria a algo. Es decir, que si me lo diagnostica el patólogo, ahí es que yo tengo que empezar a buscar por qué puede haber desarrollado este tipo de glomerulonefritis, ya sea por VIH, por virus B, sobre todo VIH se ve muy asociada a la focal sanitaria, reflujo vesicoureteral, todas las causas que mencionáis, incluso la hiperfiltración, que tanto hemos mencionado, me puede conducir a una focal sanitaria. Y aquí básicamente lo que se daña es el ovocito.
fíjense, hay engrosamiento, hay básicamente hialinosis y fibrosis intersticial, que es lo que vieron en la foto anterior. Entonces, si se afecta principalmente el podocito, la barrera de filtración, que hay proteinuria, aquí en modo de síndrome nefrótico, proteinuria masiva. El tratamiento obviamente va a depender de la causa y casi siempre va a necesitar inmunosupresores. Todo lo que hay que recordar. Fácil. Yo creo que ahora tienen menos duda de las glomerulonefritis. ¿Quién me dice algo? ¿O todavía sigue siendo muy complicado? Sí, tengo una duda, profesora. Excelente. Dime. En la glomerulonefritis membranosa, entre la causa se habló que, yo leí que está el captopril, pero en clase pasada nosotros habíamos hablado que los IECA son nefroprotectores. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, los IECAS y los ARA2 tienen su paradoja también. Son nefroprotectores porque disminuyen la proteinuria, pero también pueden llegar a ser nefrotóxicos porque hacen que la arteriola eferente vasoconstriña la arteriola eferente. Entonces, los vasodilata la arteriola eferente. Hacen lo contrario a lo que hace la ECA, la enzima. Entonces, pueden llegar a ser tóxicos porque disminuye el filtrado glomerular y en este caso pueden incluso hacer el paciente puede desarrollar, igual que con los AINES o igual con la penicilamina, las sales de oro, puede desarrollar una nefritis tubulointersticial también, o sea, como una alergia a los IECAS. Incluso este síndrome puede ocasionarlo también. O sea, que los IECAS y ARA2, cuidado, no es que son la panacea y no es que son solamente beneficiosos para el riñón. Pueden llegar a ser tóxicos también. Entonces hay que saber saber que pueden ser tóxicos y que pueden incluso producir este tipo de glomerulonefritis como una reacción autoinmune que desarrollan algunas personas en contra de estos fármacos, porque no es verdad que a todo el que se le dé IECA te va a hacer un síndrome nefrótico. Eso es una susceptibilidad de cada paciente. ¿Qué más? Bien, bueno. Pero fíjense que de las glomerulonefritis lo más importante es saber los síntomas y que ustedes puedan, si recuerdan la fisiopatología, lo que principalmente se ve afectado, entonces van a recordar los síntomas. Si se afecta predominantemente la membrana basal o si se afecta el endotelio, produciendo un síndrome nefrítico. O la barrera de... Sí. Disculpen, yo tengo una duda. Si, por ejemplo, Patricia me habla. Sí, Patricia. Okay. La postinfecciosa generalmente tiene depósito en los 3 lugares, como son su epitelial, en el mesangio. Pero yo había dicho que las postinfecciosas principalmente eran subendoteliales. Ok, porque yo pensaba, como una mamá dice que causa síndrome nefrítico, o sea, puede causar síndrome nefrótico también. No, por lo que te digo, porque suele ser subendotelial, suele afectarse el endotelio más que la barrera de filtración. Si se afecta la barrera de filtración, puede haber proteinuria. Si hay depósitos subepiteliales, puede haber proteinuria, y por eso sí que se describe cierta proteinuria, pero lo que predomina y caracteriza el síndrome es el síndrome nefrítico, porque caracteriza esta enfermedad. Muchas gracias. Ok. Entonces decía de fisiopatología, síntomas, y al final el tratamiento es fácil porque casi todas se le da inmunosupresión, excepto las que sean por una infección en concreto. Obviamente, también las que sean secundarias a algo, pues hay que tratar la causa. Entramos en vasculitis, aunque aquí creo que solamente tengo la definición, pero luego ahora cuando hablemos de nefropatías vasculares la vamos a detallar un poco más. Solamente que sepan aquí que son enfermedades, como su nombre lo dice, inflamación de vasos sanguíneos. Puede ser arteria, puede ser venas, arteriolas, vénulas. Entonces, obviamente las que nos interesan, o las que vamos a detallar, son las que afectan predominantemente riñón. Y el mecanismo fisiopatogénico de estas
suelen ser dos tipos, o porque se generan autoanticuerpos o porque se genera una angiopatía trombótica. Entonces, en las que se generan autoanticuerpos, que son los llamados ANCA, ANCA o PANCA, pueden ser enfermedades que afecten vasos grandes o vasos pequeños. Las vasculitis que afectan predominantemente el riñón y son generadas por autoanticuerpos y afectan vasos grandes, esta se le suele llamar poliarteritis nodosa. Y la que afecta riñón y afecta vasos pequeños del riñón, o sea, ya vasos en el glomérulo, el ovillo glomerular, esa es la poliarteritis microscópica. Cuando la sospecho, una vasculitis, miren, lo primero es que son enfermedades bastante infrecuentes y que son bastante mortales. Es decir, que casi no la vemos, pero cuando la vemos, tenemos que saber que hay que ponerle tratamiento de forma urgente porque es bastante agresiva. Entonces, fíjense ahí como dice que la mayoría suele cursar con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, es decir, ¿se acuerdan de la extracapilar, la que forma semiluna, la que tiene mal pronóstico? Pues es esta. Las vasculitis suelen hacer ese tipo de glomerulonefritis, la peor, la más mala. Y por eso suelen necesitar tratamiento agresivo. Suelen, obviamente, si son vasculitis y hay varios vasos inflamados, pues vas a tener síntomas a nivel sistémico. Aparte del daño renal, pueden haber daños extrarrenales, como artralgias, fatigas y sobre todo lesiones en la piel. Entonces, estas son las que son generadas por autoanticuerpos. Luego están las que son generadas por microangiopatía, es decir, que lo que se altera básicamente son autoanticuerpos que destruyen el endotelio y destruyen plaquetas. Esas células endoteliales activan las plaquetas y hay como esa activación masiva de plaquetas y esa activación o esa formación de trombos de fibrina. Por tanto, pueden ocluir y eso es lo que se llama una microangiopatía trombótica. Que obviamente si hay una activación de plaqueta va a haber trombocitopenia, hay anemia hemolítica y si afecta los vasos renales, pues puede haber alteración de la función renal. Entonces, a esto es lo que se llama síndrome hemolítico urémico. El nombre lo dice, hay uremia y hay hemólisis. Y por la activación de plaquetas, pues también hay trombocitopenia. Esa es la triada típica que caracteriza este síndrome. Ahora, si en vez de afectarse la función renal, lo que se afecta es el cerebro, porque el daño está básicamente en las arterias cerebrales, pues esto en vez de llamarse CHU, síndrome hemolítico urémico, se llamará púrpura trombocítica trombopénica. Es decir, que es el mismo mecanismo fisiopatológico que ocurre, pero en vez de dañarse el riñón, se afecta más bien el cerebro. Esta es la diferencia entre estas dos. Pero vamos a ver más detalles de las vasculitis, que tampoco me voy a centrar mucho en vasculitis, porque lo mismo, son muy infrecuentes y lo que necesito es que sepan que existen, que cuando le hablen de Shure-Strauss no se queden en el aire, no tengan ni idea de qué es, sino que tengan nociones mínimas de esas enfermedades tan raras y tan mortales a la vez. Entonces, si no tienen preguntas de glomerulonefritis, pasamos al tema 7, que es el que vamos a ver en concreto en el día de hoy, es el que quiero detallar, porque las de las nefropatías vasculares van a haber muchísima hipertensión, van a haber probablemente a diario hipertensión, y por eso tienen que manejar al dedillo la hipertensión y manejar sus posibles complicaciones. Obviamente, la que vamos a ver hoy es la complicación a nivel renal. Vamos a agrandar. Entonces, fíjense que aquí lo pongo de primero, la nefroesclerosis, porque es la más importante y la más frecuente. De hecho, también se llama nefroangioesclerosis. Nefroangioesclerosis. ¿Por qué? Porque al final decir nefroangioesclerosis es lo mismo que decir nefroesclerosis o lo mismo que decir nefropatía por hipertensión. Es lo mismo. O sea, los tres nombres te hablan de lo mismo. Y luego, fíjense que aquí menciono otras enfermedades vasculares que afectan el riñón, pero al final van todas de lo mismo, porque si yo tengo enfermedad aterosclerótica, lo más relevante o lo que me podrá pasar es que haya oclusión y haya isquemia.
Entonces estas tres hacen referencia a lo mismo, ¿no? Al final van a terminar en lo mismo, en isquemia renal. Entonces, centrémonos en la nefroangioesclerosis o nefroangiopatía, nefropatía hipertensiva. Fíjense, para hablar de hipertensión arterial tenemos que saber que existen dos tipos. Ustedes ya habrán dado o estarán dando cardio. La primaria y la secundaria. La primaria es la más frecuente, aquí es donde predominan los antecedentes familiares. Que el paciente te dice, mi papá es hipertenso, mi mamá es hipertensa, mi abuelo es hipertenso, hasta el vecino. Pero la secundaria, que es la menos frecuente, aquí no suelen haber antecedentes familiares. Y sobre todo que suele diagnosticarse en pacientes más jóvenes, a diferencia de la primaria, que suele diagnosticar a gente con mayor edad. Aunque esto, fíjense, esto ha cambiado a lo largo de los tiempos, porque ustedes ven cada vez más vidas sedentarias, ven cada vez más dietas altas en grasas, comida rápida cada vez más, gente que no tiene tiempo para cocinar y prefiere comprarse un Mac ahorro, ¿verdad? Sobre todo ustedes, los estudiantes que no tienen tiempo y el McDonald's está ahí a la vuelta de la esquina, o el pizza, ¿cómo se llama? Pizza, esa que es muy barata. ¿Me escuchan? Dime algo, Carla. Sí, ahora sí, doctora. ¿Y qué fue lo último que escucharon? La pizza Little Caesar. La pizza. ¡Ay! El líder César, eso. Eso, gracias. Vamos a compartir pantalla otra vez, porque se me fue la conexión. Bueno, entonces ustedes son conscientes de que el líder César eso lo compran a menudo y el Mac ahorro, por tema de tiempo y de comer algo rápido. Entonces, cada vez más yo decía, ¿qué? ¿Qué me dicen? Bueno, no me dicen. Estoy intentando que se ponga en grande la pantalla, pero les decía que cada vez más hay más hipertensión primaria diagnosticada en gente más joven, y es por este tipo de vida que llevan. Entonces, se acelera la aparición de este tipo de hipertensión. Ustedes saben que la hipertensión secundaria puede ser varias, ocasionado por varios problemas, o sea, varias entidades me pueden hacer cursar con una hipertensión secundaria, o un problema hormonal, con la aldosterona, un hiperaldosteronismo, o un problema del síndrome de Cushing, un feocromocitoma por la síntesis de catecolaminas, incluso la llamada hipertensión de bata blanca. Vamos a ver, llamar presentación. Ahí. La hipertensión de bata blanca, que es la típica del paciente que va a la consulta, la tiene en su casa bien, pero desde que va al médico, allá arriba. La hipertensión oculta, eso es que puede ser que el paciente tenga una hipertensión, por ejemplo, solo de noche, y mientras si se la tomo por el día y veo que está bien, ya no sé que es un paciente hipertenso. Por eso es importante hacer los mapas, porque los mapas es una prueba que es el día entero tomándole la presión cada 5 minutos al paciente, y por tanto, son 24 horas, por tanto puedo detectar niveles de presión a diferentes horas. O sea que eso hay que hacerlo siempre que uno tenga esa sospecha de hipertensión. Y luego la hipertensión sistólica aislada, que cada vez cobra mayor importancia, porque antes se creía que, bueno, que era asociada solamente a la edad y que era normal que apareciera en gente mayor de 60 a 65 años por la rigidez de los vasos, por la misma edad, la falta de elasticidad. Pero se ha visto que la hipertensión sistólica aislada, o sea que nada más es la sistólica lo que está alta, por encima de 140, y la diastólica está normal, también se ha visto que este tipo de hipertensión puede aumentar la mortalidad, entonces, desde el punto de vista cardiovascular. Entonces sí que tiene importancia reducirla. Fíjense que hay afectación casi a todos los niveles, y sobre todo a nivel de órganos importantes por la hipertensión. Con de las arterias, con la arteriosclerosis puede haber ACV, derrame cerebral, por un paciente hipertenso, puede haber daño miocárdico, puede haber insuficiencia cardíaca por la hipertensión y los trastornos compensatorios del corazón, que se vuelven más grandes, que se vuelven insuficientes.
obviamente en el ojo puede haber retinopatía y obviamente a nivel renal pues puede ocasionar la nefropatía hipertensiva. Hay muchos mitos y sobre todo en este país la gente tiene muchísimas creencias erróneas y por eso lo puse esta diapositiva porque quiero que ustedes las recuerden porque lo van a ver mucho en sus consultas, gente que te diga, no, es que mi presión normalmente está alta. Esa es mi presión. Yo manejo 160, 90 y así la he tenido toda la vida. Y eso no va a cambiar, porque esa es mi presión. Y te lo dicen tal cual. Entonces, no, señor, lo que usted tiene que explicarle es que esa presión, si esa es la que ha tenido toda la vida, pues entonces toda la vida la ha tenido mal, la ha tenido alta. Y esa es la que hay que controlar. No significa que porque la haya tenido toda la vida alta haya que dejársela así. Luego, aquí dice, tomo mi medicación cuando la tengo alta. Entonces hay gente que te dice, mi presión es emocional. Ella me sube a 200, pero los días que yo cojo pique y que yo me da mala noticia, entonces ese día me bebo la pastilla. Pues no, mal, porque la hipertensión no es ocasional. Usted lo diagnosticaron de hipertensión, ¿es o no es hipertenso? Eso está claro. No es que a veces sí, a veces no. Y luego lo de la automedicación sin control periódico, eso es muy frecuente. El que me diagnosticaron de hipertensión hace 30 años y yo me bebo el enalapril y nunca he ido al médico, de hace 30 años. Me bebo la misma pastilla y yo me siento bien. Enfermedades silenciosas, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal, son nuestros enemigos silenciosos porque usted puede tener años con una presión alta y el cerebro se adapta a manejar esas presiones y por eso no va a tener síntomas, ni dolor de cabeza, ni nada. Entonces, eso no es normal, de me bebo una pastilla y me olvidé. No, hay que hacerse sus chequeos y dependiendo de lo que le diga o el nefrólogo o el cardiólogo, pues irá o mensual o semestral o anual, dependiendo de qué tan estable esté su presión. Bueno, lo que decía de que pensar que es transitoria, pues no, es una enfermedad crónica que no se cura, sino que se controla. Y aquí se utiliza muchísimo la sopita, bueno, obviamente este rey 4 tazas de café al día, y sobre todo la sopita, que la gente cree que no le echo sal, pero le echo sopita. Entonces, eso también tiene, aparte de que tiene sal, tiene grasa. Yo tengo siglos que no veo una sopita, y no es verdad que cocino mal, o sea, sabe perfecto y sabe mejor que cualquiera que le haya echado sopita, porque lo que hay que buscar es la forma de sazonar y los ingredientes, y de lo más natural posible. Bien, mucho ajo sobre todo. Y lo de cómo con poca sal, bueno, ahí los nefrólogos podemos enterarnos si hablan o no hablan mentira, porque ustedes saben que se puede medir el sodio en orina, y eso te dice la cantidad de sodio que comen. Entonces ahí no te pueden venir a decir cuentos. Nefroangiosclerosis, ya la nefropatía. ¿Qué significa nefroangiosclerosis? Obviamente, nefro viene de riñones y la esclerosis significa endurecimiento. Entonces, por el colágeno y por la fibrosis, la hialinosis, como quieran llamarlo, es que se vuelve esos vasos endurecidos. Y como dice aquí, es la complicación. O sea, la nefroesclerosis es una complicación de la hipertensión. Y fíjense qué dato más importante, la segunda causa más frecuente de enfermedad renal y probablemente de entrada en diálisis, porque la diabetes sigue siendo la causa número 1 de entrada en diálisis a nivel mundial. Bien. ¿Cuáles son esos mecanismos que afectan, los que se ven afectados en la hipertensión para que ocurra la nefroangiosclerosis? Fíjense, ustedes recuerdan de fisiología, no sé si lo recuerdan, que el riñón tiene una capacidad de autorregularse, se llama autorregulación renal. En casos, por ejemplo, de cambios de sodio, de electrolitos, cambios de niveles de presión, de la presión arterial. Tiene esa capacidad de autorregularse para mantener siempre el filtrado glomerular, su principal función. Entonces, si por ejemplo un paciente está hipotenso, siempre pongo el ejemplo típico de la manguera porque quiero que aterricen el concepto y más o menos lo entiendan. Si el paciente está hipotenso, presión baja, piensen en la manguera
Yo abro la llave, tengo una manguera y le pongo el dedo a la manguera al final, por donde sale el agua, le pongo un dedo. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy con esto, el agua va a salir con mucha presión y le pongo el dedito en medio. Entonces, eso es lo que se llama vasoconstricción de la arteriola eferente, o sea, por donde sale. La arteriola sale del glomérulo. Yo abrí la llave, la abro al máximo, vasodilatación de la arteriola aferente, por donde entra el agua, luego la eferente, por donde sale, le pongo el dedito a la manguera. Entonces es como que abrir la llave y cerrar la salida de la manguera. Ese mecanismo hace que mi agua de la manguera salga con muchísima presión. Pues eso hace el riñón cuando detecta presión bajita. Vasodilata por un lado, vasoconstriñe por otro lado. Con ese mecanismo hace que la presión le suba al paciente. Bien, entonces pasa exactamente lo contrario cuando el paciente está hipertenso. Ya ustedes saben los mecanismos típicos de la hipertensión, porque se da catecolamina, sobre todo el sistema renal angiotensina aldosterona activado, hay una angiotensina que es un potente vasoconstrictor, aldosterona reteniendo sodio, todos esos mecanismos fisiopatogénicos que ustedes conocen de la hipertensión se da, ocurre, y cuando entonces se da en el paciente, el riñón, para evitar que esa presión alta sistémica le llegue a su riñón, le llegue a su glomérulo y le afecte ese filtrado glomerular, lo que hace el riñón es que reduce, vasoconstriñe la arteriola aferente, por donde entra la sangre. Es como que cerrar la llave de entrada, la llave de paso. Entonces, al vasoconstriñir la arteriola aferente, esa hipertensión que se está dando a nivel sistémico no me va a llegar, no se me va a traspasar a mi glomérulo y no me va a afectar mi filtrado glomerular. Eso se da inicialmente en el riñón para que el riñón mantenga el filtrado y no se vea afectada su función. Eso es lo primero. Pero ¿qué pasa? Que ese mecanismo, si se mantiene en el tiempo, esa vasoconstricción de la arteriola, años y años y años por un paciente hipertenso que ni lo sabía, no tiene síntomas, esa arteriola aferente vasocomprimida va a terminar afectándome mi riñón, porque va a terminar produciendo isquemia, porque al final va a terminar reduciéndole el flujo sanguíneo a ese glomérulo. Y esa isquemia mantenida va a ser, miren aquí como lo dice, aquí dice una vasoconstricción de la aferente de forma mantenida, va a hacer que se me mueran las nefronas. Esa isquemia hace que se me mueran nefronas y que empiecen las que quedan vivas, empiecen a hiperfiltrar. Vamos a ver si lo dice por aquí. Irreversible, eso mismo. De forma mantenida, la vasoconstricción a nivel preglomerular hace que se mueran nefronas, o sea que va a haber una pérdida de la masa renal por isquemia y esa pérdida hace que las que quedan bien empiecen a hipertrofiarse, a querer trabajar al doble, porque a querer trabajar lo que no están haciendo las otras, entonces hiperfiltran. Y ahí es cuando viene, por esa hiperfiltración aparece la proteinuria. Es decir, que esa hipertensión mantenida es lo que daña, es lo que hace que ese mecanismo de autorregulación se convierta en un mecanismo, en el mecanismo fisiopatogénico de la enfermedad renal por la hipertensión. Es decir, que se convierta, que termine siendo daño, termine siendo perjudicial a los riñones. Entonces aquí describo lo mismo, la isquemia, la disminución del filtrado glomerular por lo mismo. Y aquí también los factores que influyen en que se mantenga esa isquemia. Obviamente, los factores genéticos influyen en este tipo de hipertensión, sobre todo estamos hablando de la primaria, raza negra, pacientes de raza negra tienen más tendencia a tener hipertensión, sobre todo rebeldes. Y obviamente aquí se convierte en un círculo vicioso. Todo esto de la dislipidemia, el tabaquismo, contribuyen a la isquemia glomerular y contribuyen además a la formación de arteriosclerosis y por tanto daño del riñón por la arteriosclerosis. Esta isquemia glomerular mantenida, como dije, finalmente esa termina provocando una hiperfiltración y esa hiperfiltración termina también por la proteinuria, por
la producción de proteinuria o la aparición de proteinuria, empiezan a secretarse. ¿Se acuerdan que lo hablamos el otro día de cuando hablamos de enfermedad renal crónica? La proteinuria promueve formación de fibrosis, fibrogénesis, y eso es lo que se le llama esclerosis. Bien, la fibrosis o hialinosis que aparece en este tipo de enfermedad. Fíjense, lo que hablamos al principio, suele haber en la hipertensión primaria, en todo momento estamos hablando de la primaria, porque es la más frecuente. Suele haber antecedentes familiares, suele ser, esto varía lo del sexo, porque luego de la menopausia la mujer luego es más frecuente. La edad mayor, o sea, lo que hablamos al principio también, que la edad antes era en gente mayor, pero ahora va apareciendo en gente más joven. A mí me llegan pacientes de 30 años a la consulta con hipertensión primaria, con obesos, suele ser, ay, se me va a caer la conexión, parece. Bueno, seguimos. Aquí dice, historia de HTA esencial de largo tiempo, de evolución. Entonces, fíjense este dato. Aquí, si el paciente le llegó a usted por primera vez hipertenso y usted le manda a hacer pruebas de ecocardiograma, fondo de ojo, Doppler, y ve hipertrofia del ventrículo izquierdo, ve retinopatía, ve riñones pequeños, ¿a qué le suena todo eso? Le suena a que el paciente es crónico, tiene una hipertensión de hace tiempo. Aquí dice hipertensión de largo tiempo de evolución. Suele haber una historia de largo tiempo de evolución y esa es la forma de uno diagnosticar, o sea, de uno saber si estamos hablando de cronicidad, si hay daño ya a nivel sistémico. Los pacientes que desarrollan nefropatía por la hipertensión suelen tener niveles de creatinina cuando, claro, esto varía, porque si yo, fíjense el paciente que le comenté yo, que estoy viendo ahora, me llegó con una creatinina de 11, o sea, nunca tuvo ningún síntoma y con esa presión alta por años, y me llegó con esa creatinina. No siempre te van a llegar con creatinina de 1.2 y de 3, no siempre te van a llegar al principio. Esos son los que tienen suerte, los que la presión alta le dio un dolor de cabeza, le dio un dolor de cuello y por eso fueron a la urgencia. Y ahí lo diagnostico a tiempo. Pero si no le dio nada, feo. Ahora la foto. Entonces, la proteinuria que suele producir la enfermedad, la nefroangiosclerosis, suele ser una proteinuria leve. ¿Se acuerdan de la diabetes? Que habíamos dicho que suele haber proteinuria masiva. Pues aquí no. Aquí esta es la diferencia del diabético, que aquí la proteinuria suele ser más leve y por eso la evolución suele ser un poco más lenta que en el diabético. O sea, del daño renal suele ser un poco más lento que en el diabético. No por eso hay que dejar de prestarle atención, como suele pasar en este país, eso de minimizar los efectos secundarios de una hipertensión. Yo soy hipertensa, pero no me siento nada, pues nada, no pasa nada. Bien, ¿qué más? Aquí yo quería señalar que hay muchos estudios que hablan de que la hipertensión arterial de forma independiente, o sea, tiene una relación directa, el control de la presión arterial y el riesgo de desarrollar la enfermedad renal por hipertensión. Es decir, independientemente de la raza, de la edad, del colesterol, del tabaco, solamente por el hecho de que usted sea hipertenso y esté mal controlado, fíjense que aquí dice control de la presión arterial, si está mal controlado, una presión alta a lo largo del tiempo, solamente por eso usted tiene un riesgo muy alto de desarrollar la enfermedad renal, independientemente de todos los otros factores de riesgo. Bien, entonces, fíjense la importancia de controlarle la presión como método inicial. Por eso yo le digo a mis pacientes siempre, mire, ellos me preguntan, ¿cómo hago para proteger mi riñón, para que no me siga empeorando? Les digo, lo primero que tú tienes que hacer es controlarse esa presión. En el momento, vigilar esa presión, que podamos estar encima de esa presión y que nos quedemos tranquilos cuando digamos, esa presión está estable, está controlada. Ahí es el primer paso para uno decir que su riñón lo están protegiendo. Bien, en el hipertenso. Entonces, eso que hablé básicamente fue de la hipertensión arterial primaria, que suele ser, hay dos tipos, la benigna y la maligna. Entonces, la mayor parte de los casos es benigna. Tiene ese nombre de benigna, pero es para diferenciarla de esta, que es la maligna, que es mucho más agresiva.
Fíjense que la benigna se llama así, es porque la evolución puede ser lenta, puede ser a lo largo de los años que aparezca la enfermedad renal. Pero con la maligna, la enfermedad renal aparece de forma brusca. En el momento que apareció esa hipertensión, ese tipo de hipertensión, que no la desarrollan todos los hipertensos, creo que entre un 5 y un 10% de los hipertensos la desarrollan, o sea que es mucho menos frecuente, gracias a Dios. Cuando aparece, ya hay daño renal. Ya hay daño, lo suele caracterizar el daño renal. Pero sobre todo, lo que la describe es una elevación marcada y brusca de la presión por encima de 180-90, la sistólica, y por encima de 120-30 la diastólica, asociado a un daño de la función renal. O sea que aquí apareció al momento que apareció esa hipertensión, el daño renal. Bastante infrecuente, pero bastante mortal, porque suele llevar al paciente a diálisis en cuestión de días. Este tipo de hipertensión afecta también a cerebro, afecta también a retina. De hecho, hay una triada característica. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Ahí está. El edema de papila, porque hay hemorragias bien sudados a nivel del fondo de ojo. Luego, la hipertensión brusca, la aparición brusca de una tensión bastante alta, la que dije al principio, y el fallo renal. Esa es la triada. Bien, entonces suele haber otras cosas como microhematuria, pero bueno, esto es menos relevante. Fíjense que aquí pongo ya estrategias terapéuticas. El otro día hablábamos de las guías y decíamos que independientemente si era diabético o no diabético, se busca ya un control estricto, pero básicamente en el renal atendiendo a la proteinuria, el grado de proteinuria. El que tenga más proteinuria por encima de 30 miligramos, pues entonces se considera un paciente de mayor riesgo y por tanto hay que controlar de forma más estricta esa presión. Aquí pone que obviamente hay que tener en cuenta las intervenciones en el estilo de vida, eso es recomendación 1A, o sea que no hay ninguna duda. Y luego lo de el tratamiento individualizado, obviamente, que como ustedes saben, se consideran los IECAS y ARA2, o sea, bloqueadores del sistema renina-angiotensina aldosterona, son más efectivos porque aparte reducen la proteinuria, aparte de controlar la hipertensión. Dice que también se recomienda la combinación, esto ya en caso de hipertensos más rebeldes, que se combinen fármacos, por ejemplo, el IECA o ARA2 con un calcio antagonista o un diurético como tratamiento inicial. Porque estos pacientes ya cuando tienen enfermedad renal y tienen hipertensión, suele ser una hipertensión más rebelde. Luego lo verán cuando estén en los hospitales. Son pacientes que para controlarle la presión, muchos de ellos necesitan varios fármacos. Me sale que Luis levantó la mano. Luis Montaz. No quiere decirme nada. Interrumpir para cuando usted terminara esa parte. Sí, dime. Ah, bueno. ¿Usted considera que puede tener algún efecto positivo el uso de bloqueadores de la renina como la lisquirem? Bueno, ese fármaco, hay muchos estudios ya hechos sobre ese fármaco que es relativamente nuevo. Yo me acuerdo cuando yo era residente, más o menos para ese tiempo fue que salió. Y se hicieron muchos estudios y no se vio un beneficio, no se vio una superioridad de la lisquirem frente a los IECAS o ARA2. Entonces, como estos son mucho más económicos que la lisquirem, pues entonces siguen siendo de preferencia. De hecho, la lisquirem creo que estoy segura que en este país no hay todavía, ni siquiera ha llegado. Ok, justo le hacía la pregunta porque no estaba investigando al respecto y como que no vi que había consenso respecto a su uso. No, pero por lo que te digo, porque no se vio superioridad frente a IECAS y ARA2. Gracias. Bien. Entonces aquí lo mismo que hablábamos al principio, que va a depender de la proteinuria. Y luego el tratamiento que ya ustedes conocen, basado en medidas higiénico-dietéticas, basado en controlar la dislipidemia. Fíjense que aquí habla de LDL objetivo. El objetivo es básicamente tener una LDL por debajo de 100, antiagregar de forma, en los casos, o sea, hay que individualizarlo de la antiagregación, porque si un paciente que tiene cardiopatía isquémica además,
o que tienes riesgos, ¿verdad?, de desarrollar enfermedades cardiovasculares, infartos, que se antiagrega, y luego lo de, bueno, aquí lo dice, considerar la antiagregación, sobre todo si existe, obviamente, enfermedad arteriosclerótica. De los antihipertensivos, pregúntenme, o sea, pueden activar su micrófono, me pueden interrumpir. Creo que ahí dice que 2 levantaron la mano. Profe, sí, yo quería preguntarle algo. Sí. Sobre que si es posible que esos pacientes puedan presentar una proteinuria de rango nefrótico, ya que yo había leído un caso de un paciente que tenía nefroangiosclerosis y tenía proteinuria de rango nefrótico, pero no tenía edemas y la albúmina estaba normal. E incluso mencionaban que generalmente estos pacientes pueden llegar a un fallo renal masivo si no se controlaba. Sí se pueden ver estos pacientes. Es muy raro, yo lo decía al principio, que esta proteinuria, a diferencia del paciente diabético, suele ser una proteinuria leve, no suele ser nefrótica. Si el paciente solamente tiene hipertensión y tiene daño renal por la hipertensión solamente, no suele haber una proteinuria masiva. Estos son casos raros. Obviamente en medicina no se puede decir nunca, y se puede decir siempre, casi nunca, porque casi nunca 2 más 2 son 4. Entonces, aquí sí te puedo decir que es raro, es raro. Y luego, acuérdate que hay que diferenciar proteinuria en rango nefrótico y síndrome nefrótico. No es lo mismo. Nunca me vayan a igualar esas dos entidades. Porque el diabético puede desarrollar una proteinuria en rango nefrótico, que es una proteinuria masiva, pero no necesariamente te va a hacer un síndrome nefrótico, no necesariamente te va a bajar la albúmina, ni te va a subir colesterol, ni te va a hacer edema. Bien, porque eso es otra cosa. Bueno, aquí estoy, que me volvió a sacar. Qué lío con este Zoom. La otra vez no me sacó para nada y hoy está en contra. Dime algo, Carla, si me oyen. Sí, ya se escucha, doctora. Sí, Y a ustedes no lo sacan, nada más me saca a mí. A usted, porque a mí me queda igualita la pantalla, no sé. Es un plan, pero bueno. Entonces seguimos. Ya dije, el que tenga preguntas simplemente activa su micrófono y ya. Y me dice. Antihipertensivos, aquí dice lo mismo, se recomiendan los antinucleicas o ARA2. Luego, aquí importante, lo segundo dice que, la combinación de IECAS y ARA2. Bueno, ya yo les había comentado eso, que se ha visto que reduce de forma significativa la proteinuria en comparación con dar uno de los dos solamente. Pero, siempre hay su pero, el efecto, o sea, los efectos adversos también pueden ser mayores. Aquí puede aumentar la hiperpotasemia, puede aumentar el descenso del filtrado glomerular, o sea, pueden fallar los riñones. Es decir, que la doble terapia, como se le llama doble bloqueo, no se tiene que usar siempre y se tiene que dejar casi que de forma exclusiva a los nefrólogos, que le podemos dar un seguimiento más estricto. Bien, o sea que debes o IECA o ARA2 para evitar los efectos adversos que puede haber por el doble bloqueo. A diferencia de controlar la hipertensión dando fármacos de la misma familia, eso no se hace. Para controlar la hipertensión no, pero para controlar la proteinuria sí, porque ya se han hecho múltiples estudios donde se ha visto que esta doble combinación puede reducir de forma significativa y de hecho lo solemos hacer en pacientes con síndrome nefrótico, que solemos poner doble bloqueo, porque un síndrome nefrótico puede tener una proteinuria excesivamente alta, de 10 gramos, de 12 gramos, eso es horrible. Y es como una forma de cubrirse un poco. Entonces aquí dice que se recomiendan las combinaciones de fármacos, lo que hablábamos antes, porque suelen ser pacientes con hipertensión bastante rebelde. ¿A qué se le llama hipertensión rebelde o refractaria? Toda hipertensión que necesite 3 o más fármacos para controlarse la presión, incluyéndole un diurético. Esa es la definición de hipertensión rebelde o refractaria.
Fíjense que aquí hay algo interesante con los tiacídicos, y es que creo que también lo comenté, que como se tienen que absorber, si el filtrado glomerular desciende, y no se te van a absorber probablemente lo suficiente, si desciende por debajo del 50% el filtrado. Entonces, si no se absorben, no van a hacer su función. Entonces, cuando ya hay un paciente con una enfermedad renal avanzada, no se recomiendan los tiacídicos porque no le van a hacer efectos, a diferencia de los diuréticos de asa, que sí, a mayor dosis pues puede haber una mayor filtración y puede haber mayor efecto del mismo. Por eso ustedes ven que en el edema agudo de pulmón el paciente renal es diurético de asa, no tiacídico, pero para nada. Calcio antagonista, dice que pueden ser segunda línea, fármacos bien tolerados, y beta bloqueante, pues si hay datos de cardiopatía, sobre todo, pues se suelen también dar preferencia a este tipo de fármacos para tratar la hipertensión del paciente cardiópata. Fíjense, algo muy importante y que lo van a ver casi que a diario son las famosas crisis hipertensivas. El típico paciente que hay como que diferentes tipos de pacientes aquí cuando hablamos de crisis hipertensiva. Está la urgencia hipertensiva y está la emergencia hipertensiva. ¿Quién me diría la diferencia? Antes de decirla yo. Diferencia de urgencia y emergencia. Profesora, la urgencia hipertensiva, por ejemplo, se puede tratar al paciente dentro de algunas horas un poquito más prolongadas, a diferencia de la emergencia donde hay ya daño de órganos importantes. Se tiene que atender de manera inmediata, por así decirlo. Muy bien, Patricia Cabrera. Patricia. Ok. Mira, aquí habla de la definición general. Por encima de 179, por encima de 180, 110, más fácil de recordar, son las cifras consideradas como cifras que definen la crisis hipertensiva. Ahora bien, efectivamente, como tú dices, si aparte de tener esa presión tan alta, el paciente te llega con un daño de órgano diana, un órgano, dígase riñón, dígase ojo, pulmones, o sea, si llega en edema agudo de pulmón, si llega con una retinopatía de estas de hemorragia y exudado en la retina, o sea, una hipertensión maligna, o te llega con una función renal alterada por esa hipertensión, eso es una emergencia y hay que bajarle esa presión urgente, sobre todo que te llega con un ACV. Bueno, eso también es una emergencia hipertensiva. Lo de bajar ay, no, otra vez. Esta conexión inestable. Las emergencias hay un órgano diana afectado y por eso tengo que bajar la presión de forma rápida, estamos hablando de horas, en cuestión de horas tengo que bajar, en menos de 24 horas tengo que bajar esa presión. Pero la urgencia hipertensiva, aparte de tener esas cifras altas, el paciente no suele tener daño a órgano diana, incluso es el paciente que te puede llegar incluso asintomático, que lo derivaron porque el hijo que estudia medicina le tomó la presión para probar y encontró esa presión alta. Pero el paciente estaba estupendo, estaba en una fiesta, o sea, él estaba estupendamente bien y entonces le dice al hijo, no, espérate, tenemos que ir a urgencia porque está demasiado alto. Entonces, claro, llega a urgencia diciendo, yo me siento bien, pero tengo 180, 110 de presión. Entonces usted se enfoca en bajársela rápido, pues no hay que bajársela rápido porque si te está diciendo que está asintomático, no hay lesión de órgano diana, usted le hizo la prueba, le hizo un electro, le hizo un examen neurológico, le hizo una función renal y está todo perfecto y él encima se siente bien, ¿por qué se la vas a bajar urgente en cuestión de horas? Bueno, hoy hay un plan. Ya les dije yo que no me quieren dejar el Zoom hoy, está contra mí. Porque lo puse para 2 horas y pico y aún así no me deja. Bueno, me imagino que me escuchan otra vez. Yo les había dicho que me interesaba centrarme en este tema porque era demasiado frecuente. Sí, le escuchamos, doctora. Excelente.
que era demasiado frecuente y que necesitaba que lo entendieran porque lo van a ver a diario. Entonces, estábamos hablando de que no había que bajarle la presión urgente a este paciente que ya llegó con una crisis hipertensiva tipo urgencia, porque incluso usted lo que puede hacerle es un daño. Un paciente que ya tiene su organismo, incluso su cerebro adaptado a manejar presiones altas, y entonces en el momento que usted se la baje de forma brusca, lo que puede ocasionarle es una isquemia cerebral por esa bajada brusca a un paciente que ya llevaba años manejando presiones altas. Entonces, ojo con esto porque lo van a ver a diario y van a ver en las emergencias cómo se vuelven locos los médicos residentes, los médicos internos, y que hay que bajar esa presión para darle el alta. Y hasta que no vean el 120-80 no le quieren dar el alta a un paciente que llegó en 180-110. Es que no, es que usted le puede dar su captopril para que vía oral, nada de vía sublingual, porque la vía sublingual lo va a bajar rápido, de forma brusca. Entonces la vía oral y lo manda al otro día a la consulta, porque ese paciente se siente bien y puede en cuestión de días, se le puede controlar esa presión, no hace falta que sea en cuestión de días. Bien, entonces, fíjense que aquí digo, es lo mismo, más o menos lo mismo que ya dije. Entonces, si la voy a bajar rápida, la hipertensión, en una emergencia, pues utilizo tratamiento endovenoso. Y si la voy a bajar más lenta, pues utilizo tratamiento oral. Fíjense todos los tipos de tratamiento intravenoso que se pueden utilizar, sobre todo el labetalol se utiliza mucho y la nitroglicerina, bomba de nitroglicerina. Esas son las dosis. Pregunta de la hipertensión primaria, porque ya vamos a entrar a la secundaria. Aquí me dice que hay gente que levanta la mano, pero entonces no se llevan a mí, no activan el micrófono para preguntar. Eri, dime, Eri. Sí, perdón. Una aclaración con eso de la hipertensión, o mejor dicho, un aporte, que Sí. efectivamente es así como usted dice. ¿Me escuchan Sí. bien, verdad? Sí, yo sí. Y yo trabajaba en un hospital en el área de terapia física y a diario, como enfermero, me tocaba tomar las presiones de los pacientes. Y a diario yo encontraba presiones por encima de 200, 220, la diastólica de 110 hasta Sí. 130. Y los pacientes estaban normales, como que nada pasaba, o sea, no tenían ninguna sintomatología. Y algunos médicos era alarmados totalmente. Sí. Al principio yo me asustaba porque de libro uno supone que eso es una emergencia, pero después me acostumbré a simplemente recomendarle que debían ir al cardiólogo, que debían darse seguimiento para mejorar la presión arterial. Así es. Me alegro que lo digas porque para que vean que no miento cuando digo que esto es a diario y cuando digo que muchos van a llegar totalmente asintomáticos y que se siguen alarmando los médicos internos y los residentes. O sea, el plan es darle el alta con una presión normal. Y es que no puede ser porque le estás provocando la isquemia a este paciente acostumbrado a manejar esa presión alta. Esa presión hay que empezar a bajársela de forma lenta. Entonces, la vía sublingual casi que ha quedado ya restringida o más bien suspendida. Eso es que la vía sublingual es casi como la parenteral, casi como la intravenosa, es cuando la quiero bajar rápido, porque el paciente se me está infartando, por ejemplo. Entonces, hay que saber diferenciar y hay que intentar mantener la calma y sobre todo que el paciente mantenga la calma, porque esa es otra. El paciente alterado, si tú le dices, es que no, es que tengo 107, la presión está altísima, la misma presión, el mismo estrés, va a hacer que no le baje nunca la presión al pobre. Entonces, decirle, relájese, váyase de una vuelta por allí, vengan un ratito que le vamos a tomar la presión luego de media hora, y nada de vamos a tomar la presión otra vez en 10 minutos, es que no va a bajar en 10 minutos, entonces me lo vuelven loco a los pobres. Incluso el diazepam sirve para tranquilizarlos si es ansioso que están. O sea que nada de alarmarse ni alarmarlos a los pobres, si no hay ningún síntoma. Bien. Entramos a la secundaria. Luis, ¿qué me ibas a decir? Creo que dejé la mano levantada hace un rato cuando intervine. Bueno. No, es que me salió otra vez que la levantaste, vale. Pues entonces la nefropatía vasculorrenal, la secundaria.
Fíjense que yo decía al principio que al final, cuando hablamos de nefropatía por arteriosclerosis, de nefropatía por arterioembolia, finalmente lo que estamos hablando es de isquemia. La podemos englobar en nefropatía isquémica. Incluso se le llama nefropatía vasculorenal. Aquí básicamente, si lo que hay es isquemia, es porque hay hay alteraciones que producen la hipoperfusión. En el caso de que sea por arteriosclerosis o por displasia de la íntima, para que haya realmente cambios en el flujo sanguíneo, para que haya daño que me obliguen a revascularizar ese vaso, tiene que haber de un 70 a un 80% del vaso, del lumen del vaso afectado. Si no, no suele indicarse la revascularización. Entonces, aquí puede haber o estenosis de la arteria renal o puede haber una displasia fibromuscular. Ambas son muy parecidas en cuanto a la clínica, en cuanto a las manifestaciones. Entonces, cuando sospecho una hipertensión secundaria, yo decía al principio que suele ser en gente más joven. De hecho, aquí pone antes de los 30 años. O sea, un jovencito de 15 años hipertenso no te debe sonar a primaria. Hay que pensar en algo más, en que hay algo que se la está produciendo y que si tú piensas en eso, lo diagnosticas y lo tratas, puede ser que ese paciente le desaparezca la hipertensión. Puede ser, porque claro, si ya llegaste tarde, lo pensaste 10 años después, que puede ser una secundaria y te encuentras con un hiperaldosteronismo 10 años después, pues ya habrá sido tanto el daño vascular de esa hipertensión que ya es poco probable que curándole el hiperaldo puedas curarle la hipertensión, porque ya hay rigidez de los vasos, ya hay mucha resistencia vascular periférica. Entonces, por eso la importancia de diagnosticar la secundaria, de pensarla, sospecharla temprano y diagnosticarla a tiempo. Fíjense que habla también de la hipertensión rebelde, o sea, es jovencito y encima viene con una hipertensión altísima, o sea, más de 200 de sistólica, te lleva a pensar en una secundaria. Si hay un soplo abdominal, pues obviamente piensas en una estenosis de la arteria renal. Fíjense aquí algo que fue un caso clínico que les puse. Paciente hipertenso que de repente, por ponerle un IECA o un ARA2, empieza a fallar el riñón. Eso ya es muy típico de la estenosis de la arteria renal bilateral. Porque recuérdense que la ECA, yo lo decía al principio, como mecanismo de autorregulación, el riñón lo que hace es vasoconstringir la arteriola eferente, por donde sale, el tapón en la manguera, el dedo en la manguera, para subir la presión. Pero si yo vasodilato, dándole un inhibidor de la ECA, en vez de vasoconstringir esa arteriola eferente, la vasodilato, va a reducir la presión intraglomerular, pero también va a reducir el filtrado glomerular, va a reducir la presión arterial. Y entonces, la única forma que tenía ese paciente de tener un filtrado glomerular era por esa pequeña vasoconstricción que le promovía la ECA. Pero si yo la inhibo, entonces ya no va a haber vasoconstricción y ya no va a haber flujo a nivel sanguíneo. No va a haber un flujo, una presión arterial que me mantenga el flujo. Entonces, es por eso que si doy IECA y de repente me falla el riñón, tengo que pensar en eso, en una estenosis bilateral de la arteria renal. Fíjense que pone hipertensión con hipopotasemia. ¿Por qué? Porque suele ser el hiperaldosteronismo primario, la enfermedad que me produce hipertensión, y por la aldosterona saca potasio. Entonces tengo que pensar en todo hipertenso con hipopotasemia y un posible hiperaldo. Y lo de la simetría renal, pues obviamente pensar en una estenosis, porque el que tenga el riñón, que tenga muchos años recibiendo un flujo sanguíneo limitado por una estenosis de la arteria renal, pues ese va a tener menos tamaño que el otro que esté bien irrigado. Por eso hay asimetría. Entonces, aquí, sí. Una pregunta, o más bien una duda. Sí. Cuando usted mencionó acerca de que, vamos a decir, si el paciente es joven y se le detecta, o vamos a decir, se le corrige esa hipertensión a tiempo. Sí. Ese factor, puede ser, a pesar de que se le haya corregido a tiempo, lo hace más susceptible a que pueda, vamos a decir, pueda volver a a desarrollar hipertensión en un futuro. Bueno, no, porque, bueno, es que eso depende.
Eso depende. El hiperaldosteronismo, si el, espera, déjame admitir. Si tú lo diagnosticas relativamente tarde, el hiperaldosteronismo, el paciente puede ser que en vez de que use 3, 4, 5 fármacos para la presión, puedas empezar a utilizar un solo, porque ha disminuido bastante, o sea, has corregido el problema principal, que era la aldosterona en exceso. Entonces, puede ser que ese paciente necesite menos fármacos para controlarse, pero se queda hipertenso. O que puede ser que dure un tiempo sin necesitarlo, pero por la rigidez de los vasos, que ya está establecida, en poco tiempo desarrolle otra vez la hipertensión por otro mecanismo, no por la aldosterona, sino por la rigidez de los vasos. Entonces sí, puede ser que aparezca. Eso va a depender del tiempo en el que hagas el diagnóstico. Si lo haces muy temprano y no hay daño vascular, no tiene por qué volverse a presentarse la hipertensión. Ok, Se gracias. considera como un paciente curado. Ok. Entonces, aquí habla un poco de lo mismo, del sistema renina-angiotensina aldosterona provocando la vasoconstricción de la arteriola como mecanismo principal de la hipertensión, o sea, de la isquemia a nivel renal. A ver. Fíjense, yo decía al principio que la nefropatía vasculorenal puede ser o por una arteriosclerosis o por una displasia, pero al final, en el fondo, la clínica es muy similar. Al final, el diagnóstico final te lo puede dar ya las pruebas de imágenes para ver si es una o la otra, pero la sintomatología es muy parecida. Aquí pongo un poco las diferencias que hay mínimas, ¿no? De que si es arteriosclerosis, obviamente el daño va a aumentar por la edad, porque mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar los factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Por la rigidez de los vasos, por el colesterol, el tabaquismo, todo eso a lo largo del tiempo, con el aumento de los años, pues puede verse empeorado y puede producir arteriosclerosis. Pero si es una displasia fibromuscular, eso no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la edad avanzada, sino que puede aparecer en personas más jóvenes, que hablan de unos 30 años incluso. Y aquí, pues, está afectada mayor extensión de la arteria, a diferencia de la arteriosclerosis, que suele ser 1/3 lo que se afecta. Si ya pongo aquí, miren, fíjense en estos dos cuadros, son muy similares. Aquí pongo básicamente las similitudes, que son hipertensión resistente, lo que decíamos al principio, hipertensión rebelde, una hipertensión de aparición brusca, ausencia de antecedentes familiares, que puede haber soplo, puede haber hipopotasemia, bueno, lo que decía. Y obviamente el paciente que tiene arteriosclerosis pues puede desarrollar incluso trombosis de los vasos renales por la oclusión. Trombo si afecta el territorio in situ, o sea, el territorio renal, y embolia si ese trombo viene de otro sitio, sobre todo del corazón. Viene del corazón por los factores de riesgo cardiovasculares y afecta el riñón por una embolia renal. Entonces, sí, ok, te lo digo luego, pero era muy bien. Es mi sobrino. Entonces, aquí dice que se llama Isabela, está bien. Ven. Entonces, aquí dice las exploraciones, sobre todo el ecodoppler. ¿Por qué? Porque es una prueba poco agresiva, una prueba bastante inofensiva, ¿verdad? No requiere medio de contraste, no requiere invasión, entonces en el ecodoppler puedo ver perfectamente si hay afectación de arteriosclerosis, si hay afectación de la arteria, de la vena, si hay estenosis, sobre todo si hay estenosis significativa como para revascularizar. Aquí lo pongo lo de revascularizo o no, eso va a depender, aquí están las indicaciones de si, por ejemplo, no puedo controlarlo con medicamentos, ese paciente que tiene una estenosis de la arteria renal, si no es significativa, puedo empezar a poner tratamiento.
Y si no lo controlo con tratamiento médico, o si empieza a fallarme el riñón por tratamiento médico, entonces sí tendría que plantearme la revascularización con un stent. Bien, entonces ya para terminar con estos tipos de daño de la arteria renal, o sea, de los vasos renales, pues tenemos que diferenciar dos entidades, la trombosis de la arteria o la trombosis de la vena. Fíjense, aquí lo puedo resumir en tres diferencias. La primera es, y esto es para tomar nota, la primera es los antecedentes patológicos suelen ser diferentes en uno o en el otro. Es decir, el paciente que te desarrolla una trombosis de la arteria renal suele tener antecedentes o factores de riesgo cardiovasculares, lo que ustedes ya conocen. Hipertensión, suele tener diabetes, suele usar tabaco. Vamos a verlo por aquí. Suele ser un paciente que tiene una arritmia, como una fibrilación auricular, es decir, factores antecedentes y factores de riesgo cardiovasculares suelen haber en el paciente que te hace una trombosis de la arteria. A diferencia del que te hace una trombosis de la vena, este no suele tener factores de riesgo cardiovasculares, este suele tener enfermedades que promueven los episodios trombóticos, como el síndrome nefrótico. Recuérdense que hablamos de que el síndrome nefrótico era bastante frecuente en la trombosis de la vena renal. Entonces, otra cosa que los diferencia, la clínica. En la clínica, o sea, en las manifestaciones clínicas, la trombosis de la arteria, los síntomas suelen ser muy parecidos a los de un cólico renal. ¿Por qué? Porque me da dolor lumbar, estamos hablando de un infarto de riñón, estamos hablando de la arteria. Entonces, dolor es lo primero, dolor a nivel lumbar, puede haber fiebre, puede haber hematuria, porque estamos hablando de un infarto, se está necrosando el riñón, y sobre todo el deterioro de la función renal, porque estamos hablando de un infarto, de fallo. Entonces, dolor lumbar, fiebre, hematuria y fallo en la función renal. A diferencia de la sintomatología que se presenta en la trombosis de la vena, que suele ser incluso un hallazgo, suele ser asintomática. O sea, lo puedo encontrar incluso porque le hago una prueba de rutina, un Doppler de rutina a un paciente con síndrome nefrótico, o sea, un hallazgo. Y luego ya el tratamiento suele ser más bien similar en ambos casos, porque se suele tratar con anticoagulación. Tanto la trombosis de la arteria como de la vena. Obviamente se puede, dependiendo si no se recanaliza ese vaso con la anticoagulación, pues habría que hacer ya una revascularización quirúrgica. Si no hay pregunta, me entro ahora sí a las vasculitis, que como dije, mira, y tenemos poco tiempo, muy poco tiempo. Como dije, aquí solo voy a dar pinceladas porque eran muy infrecuentes, son cuadros muy infrecuentes, pero como son tan mortales y como afectan tanto predominantemente al riñón, pues obviamente tienen que tener por lo menos una noción mínima de qué se trata. Yo dije al principio que era un poco la fisiopatología y mencioné que eran enfermedades autoinmunes, puede ser por alguna infección en concreto que se desarrolle la cascada de autoinmunidad, pero representan inflamaciones de vasos. Ello, como dije antes, puede ser potencialmente fatal, puede afectar diferentes órganos de forma inespecífica, por eso puede haber alteraciones de la piel, alteraciones de las articulaciones, pero predominantemente a quien afecta es al riñón. Y de la mortalidad, pues va a depender puede ser por la actividad de la enfermedad al principio, o ya si es una mortalidad a largo plazo, puede ser propio de la misma terapia que tiene que recibir el paciente. Es obviamente se dice que hay una predisposición genética que influye, ¿verdad? Y que hay una respuesta inmune a un determinado antígeno. Es decir, que hay una enfermedad autoinmune por generación de autoanticuerpos, como aquí, como los ANCA, o por formación de inmunocomplejos, que ya ustedes hablan mucho de eso en la glomerulonefritis, o por respuesta, una reacción tipo 4, ¿verdad? Que es una respuesta anómala celular de los linfocitos ante un determinado estímulo.
aquí va a depender si se afecta el vaso, un vaso pequeño, de mediano tamaño, o un vaso de gran tamaño, como la aorta. Pues dependiendo del vaso sanguíneo que afecte, pues entonces va a ser esa vasculitis y se le va a dar el nombre. Fíjense que si afecta vasos grandes, sobre todo la arteria renal, pues se considera como una panarteritis nodosa, poliarteritis nodosa. La PAN, en resumen se describe como PAN. Esa es la que vamos a ver. Afecta predominantemente vaso renal, arteria renal, vasculitis. Se asocia también a virus, como el virus del VIH, como un posible desencadenante. Fíjense que es poco frecuente. Y la lesión principal lo que se ve es un proceso inflamatorio necrotizante. ¿Cómo hago la biopsia? El diagnóstico. Pues casi siempre a quien tengo que biopsiar es al riñón, porque no voy a biopsiar el corazón, que son los dos órganos más afectados, corazón y riñón. Corazón, riñón y piel son los que se suelen ver aquí afectados. Entonces, si en vez de, bueno, obviamente como es una terapia, como es una enfermedad autoinmune, el tratamiento va a ser inmunosupresores, incluso fíjense que agresivo, incluso se habla de ciclofosfamida. Si en vez de afectarme la arteria renal, lo que me afecta son las arteriolas, el ovillo glomerular, pues podemos hablar de vasculitis de pequeño vaso. Por ejemplo, la púrpura de Scholen-Lennox, fíjense que lo que más se caracteriza es por los datos de púrpura, ¿verdad? Por eso se llama así, porque hay lesiones en la piel tipo púrpura, pero es un tipo de vasculitis. Una vasculitis necrotizante que se ha visto asociada incluso a la glomerulonefritis IgA o también al síndrome de Crohn, enfermedad de Crohn. Bien, en este caso muchas veces se ha visto en niños, estas enfermedades se ha visto predominantemente en niños y sobre todo asociada a algún tipo de infección sobre todo de las vías respiratorias. El cuadro clínico afecta básicamente, como ven, a la piel, con esas lesiones purpúricas, pero también puede afectar riñón y puede afectar el aparato gastrointestinal, así como articulaciones, gastrointestinal, riñones y piel, para que lo piensen cuando vean un caso similar. Entonces, tratamiento suele ser antiinflamatorios, pero también utilizar fármacos inmunosupresores como los corticoides. Granulomatosis de Wegener, bueno, casi que suele ser mortal y por suerte también bastante poco frecuente. Afecta básicamente, estamos hablando ya de las vasculitis de pequeño vaso, afecta básicamente al riñón y al pulmón, promoviendo o produciendo granulomas. Hay dos que producen granulomas, Wegener y Chura-Strauss. Entonces es fácil de diagnosticar porque aparte de que hay un fallo renal de forma brusca, también aparecen granulomas a nivel pulmonar. Y el paciente suele tener, por tanto, síntomas pulmonares como hemoptisis, tos, y aquí el tratamiento debe ser bastante agresivo. Estamos hablando de esteroides, de ciclofosfamida. Chura-Strauss es muy parecida, pero suele afectar a los pacientes de asma, a los pacientes asmáticos. Una vasculitis también que afecta predominantemente riñón y pulmón. Y también promueve o produce granulomas a nivel del pulmón. Entonces suelo diagnosticarlo tanto el Wegener como el Chura-Strauss en la biopsia renal, porque es donde se ve la vasculitis, aparte de la clínica. Suele ser en pacientes asmáticos. Y obviamente también el tratamiento es inmunosupresor. Y ya por último la poliangelitis microscópica, que también afecta al pequeño vaso a nivel glomerular. Por tanto, la sintomatología va a ser predominantemente renal, una glomerulonefritis en el 90% de los casos, e incluso con fallo a nivel también pulmonar, o sea, compromiso pulmonar. Son enfermedades bastante severas porque estamos hablando de que se pueden cursar con hemorragia alveolar, o sea, hemorragia pulmonar, o necrosis renal que lleva al paciente de forma rápida a un fallo fulminante. Por eso se trata incluso con plasmaféresis, para sacar esos autoanticuerpos de forma rápida, y inmunosupresores para evitar que se sigan formando.
Bueno, yo creo que ya hasta aquí las conclusiones, que son enfermedades bastante, que pueden afectar bastante veces, o sea, mucha frecuencia el riñón, pueden ser son enfermedades multisistémicas. La terapia oportuna puede rescatar un alto número de pacientes, es decir, que hay que pensar en ella, diagnosticarla, biopsiarla a tiempo y tratarla a tiempo. Se necesitará el apoyo del laboratorio inmunológico, es decir, hacerle los ANCA, que sepan que en este país no están disponibles, hay que mandarlos fuera, por tanto eso te complica aún más el diagnóstico, o sea que aquí hay que basarse rápidamente en la clínica, y por eso quería mencionárselo, porque aquí es clínico el diagnóstico para poder hacerlo de forma rápida. Si te pones a esperar los ANCA que vengan de Estados Unidos, bueno. Luego dice que un soporte hemodialítico permitirá en los casos apropiados acceder al... Bueno, esto ya en el peor de los casos, ¿no? De que haya que hemodializar e incluso hablar de trasplantes renales. Bueno, preguntas. Fíjense que por eso dije que no me iba a dar tiempo a hablar de dos temas, porque este tema es bastante largo. Sí, profe, creo que todo quedó muy claro. Usted excelente explicando. ¿Quién fue que habló? Yo, maybe. No una pregunta, profe, diciéndole que todo quedó muy claro. Ah, no, gracias, sí te oí. Lo que no me sale quién habla ahora. Pero bueno, yo creo que alguien debe tener alguna pregunta, porque hemos hablado mucho. He hablado mucho. Se han salvado de que no he hecho preguntas porque el tiempo no me ayuda y tengo que irme a la clínica. Entonces, les dejo un minuto para que piensen. Una pregunta Sí. aquí. Esas vasculitis, aunque son infrecuentes, ¿se han visto aquí? ¿Usted ha tenido la oportunidad de verlas? Sí, aquí sí. Y en España también. Pero te digo, contadas veces. La puedo contar con una mano. Las que he visto en total. Habrán sido 4 o 5. He visto Wegener, he visto Strauss, ¿sí? Y la poliarteritis nodosa. Las glomerulonefritis sí que tengo, tengo muchas en la consulta. Porque obviamente yo decía que no es que le van a llegar a diario a su consulta, pero sí que hay, sí que hay. Sí que hay. No como las vasculitis. No. Profe, una pregunta. Con relación a las vasculitis, Sí. cuando se llegan a diagnosticar, en cuanto al diagnóstico, ¿cuál es el pronóstico? O sea, cuando ya están y se están tratando con inmunosupresores. Sí, yo lo decía al principio, que si se trata a tiempo, el pronóstico puede ser bueno. Puede ser bastante bueno incluso, si se trata a tiempo. Pacientes que reciben plasmaféresis y corticoides y que luego, de hecho, te podría decir que el 50% de los casos que he visto vuelven a la normalidad, o sea, vuelven su función a la normalidad y luego los veo en consulta de seguimiento para vigilar ANCAS y vigilar que no vuelvan a tener un cuadro similar, ni tampoco característica de que te hablen de que podría estar empezando a hacer otra vez un cuadro similar. Pero luego el otro 50% sí que han fallecido, porque muchas veces ya hay mucho daño y suele ser muy agresivo. Si no lo trato a tiempo, es lo que digo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Sí. El tipo de glomerulonefritis que se ven aquí es la extracapilar, ¿cierto? Sí. Sí. Okay. Yo quiero que pongan las cámaras, todo, para yo hacer una prueba. No importa que tengan, ponen la cámara hacia arriba porque se ve el techo, pero yo lo que quiero es ver. Vamos a ver. Profe, estamos feos. Profe, uno está sin peinar.
Pero por suerte que ustedes, que esta cámara mía es mala, porque si me ven a mí, vamos a ver. Es que quiero ver si me sale todo. Si está en galería, aquí. Aquí puedo verlo todos a la vez. Eso es lo que quería saber. Una sola pantalla. Vamos a ver, sigan ahí, sigan entendiendo. Aunque pongan el techo, no me importa. La mía no se quiere prender. ¿Usted? Es por eso que quiero que hagan la prueba, porque de cara al examen tienen que saber si su cámara funciona. No se quiere prender. ¿Será porque yo entré con el video apagado? No quiere. No importa. Tú le das donde dice video, le das a activar y ya. No importa que hayas entrado con él sin activar. No quiere, profe, no quiere. Eso sí que es verdad que hay muchos que están feos porque ponen el techo. ¿Y usted pensaba que era mentira? Qué fuerte, el techo, así sin más. Y el perrito. Bueno, estupendo. Si no hay preguntas, chicos, yo me tengo que ir. Así que esto se está grabando y les pasaré igualmente la grabación para los que quieran verla otra vez, todas las veces que se cayó y todo eso. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, un placer. Nos vemos la semana que viene. Recuerden que el horario siempre lo tengo que definir a lo largo de la semana por todos los compromisos que me surgen de repente. Entonces, me complica y por eso no les doy un horario seguro hoy. De todas formas, como se queda grabado, no pasa nada, porque no pudo estar. Un placer y que pasen buenas noches. Igualmente, gracias. Igualmente. Igual.